Estimados y estimadas estudiantes, la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia le da la más cordial bienvenida al tema Afecciones en el periodo perinatal, que pertenece al curso de Fisiopatología para la Codificación de Enfermedades 1. Mi nombre es Carolina Soto Aguilar, soy enfermera y será un gusto acompañarlos en este proceso. Bienvenidos. Antes de iniciar con las afecciones, es sumamente importante que comprendamos que el periodo perinatal inicia en la 28ª semana de gestación y se extiende hasta 7 días posteriores al parto. En este periodo, el niño, además de madurar completamente sus pulmones y adquirir más peso, enfrenta uno de los cambios relevantes que van a determinar la vida a futuro. El proceso de adaptación extrauterina responde a una serie de cambios fisiológicos y anatómicos que afectan todo el cuerpo del individuo y que van a determinar su calidad en los primeros días de vida. Por lo tanto, para determinar la calidad de vida del niño es importante considerar la historia que lo engloba. En esta se consideran los antecedentes personales patológicos tanto de la madre como del padre, los antecedentes obstétricos de la vida de la madre y los relacionados específicamente con el parto actual. Algo fundamental para determinar la adaptación que va teniendo el niño es determinar la edad gestacional. Para este se utiliza la fecha del último periodo menstrual, las características físicas del periodo postnatal y el desarrollo neurológico. A manera general, una de las escalas que se utilizan es el test de Bayán, que valoran la madurez neuromuscular que el niño está presentando. Existe una terminología que se utiliza al hacer referencia a los niños y su semana de nacimiento. Cuando nos referimos a un recién nacido término, van a ser aquellos niños que nacen entre la semana 37 y 41 con un peso de unos 2.500 gramos aproximadamente. Si hablamos de un niño pretérmino, van a ser aquellos niños que nacen entre la semana 28 y la semana 37 de gestación. Podemos hacer también referencia a los niños prematuros a moderados tardíos, que son niños que nacen entre la semana 32 y 37 de gestación. Dentro de esta misma clasificación podemos hablar de los niños prematuro extremo, que son niños que nacen antes de las 28 semanas de gestación, y niños muy prematuros, que son los niños que nacen entre las 28 y las 32 semanas. Niños que nacen en este periodo van a ser niños muy pequeños, con muy poca grasa corporal y con un sistema inmune sumamente comprometido. Los niños post-término van a ser aquellos niños que nacen después de la semana 41 y en muchos de estos casos van a ser niños mucho más grandes de lo habitual. Dentro de este grupo existe una subdivisión que hace referencia a si son grandes o pequeños en relación a su edad gestacional. Por lo tanto, podemos hablar de niños macrosómicos, que son niños grandes para su edad gestacional, niños eutróficos, que son niños adecuados para su edad gestacional, y niños hipotróficos, que son niños pequeños para su edad gestacional. Dentro de este grupo podemos identificar niños con un bajo peso al nacer menos a 2.500 gramos, niños con muy bajo peso al nacer que están por debajo de los 1.500 gramos y niños extremadamente con un bajo peso al nacer que son niños por debajo de los 1.000 gramos. A continuación vamos a realizar un recorrido por las principales complicaciones que pueden presentarse en el niño durante su proceso perinatal. Una de las afecciones corresponde a la hipoglicemia.
en la cual es importante que recordemos que la principal fuente de glucosa en el niño proviene de la glucosa materna y él contiene aproximadamente 15 miligramos por decilitro menos que la concentración que la madre tiene. Esta concentración en el posparto disminuye por debajo de los 40 miligramos por decilitro y remonta entre las 4 horas posteriores. Las alteraciones que se relacionan a la hipoglicemia son principalmente alteraciones relacionadas con su peso, pueden ser niños sumamente grandes o por el contrario pueden ser niños muy pequeños. De igual manera, pueden ser que sean niños asintomáticos o pueden ser niños que presentan letargo como una especie de somnolencia, dificultades en la alimentación, irritabilidad y convulsiones. En cuanto a los niños, hijos de madres eh, diabéticas, en su mayoría van a ser niños macrosómicos, o sea, van a ser niños mucho más grandes debido a que los suministros de energía del feto son constantes porque hay grandes reservas de glucosa que se presentan en el niño como glucógeno y grasa. En estos niños pueden desarrollar hipoglicemias relacionadas principalmente a la hiperinsulinemia inducida por la hiperglucemia materna y fetal. Los niños, hijos de madres diabéticas, van a presentar distintos traumas durante el parto. Pueden también presentar hipertrofias a nivel cardíaco o otro tipo de afecciones anatómicas como un microcolon que causa síntomas de obstrucción intestinal. Otros problemas también se relacionan con una hipercoagulabilidad y una policitemia, que es el incremento de los eritrocitos, que puede predisponer al niño a presentar trombosis de las venas grandes y especialmente de la vena renal. Es muy común que los niños bajo estas condiciones sean niños inmaduros para su edad gestacional. En relación a los lactantes con restricción del crecimiento intrauterino, se relacionan principalmente a que existe una restricción de su crecimiento por la reducción de las reservas de glucosa en forma de glucógeno y de grasa corporal. En muchos casos estos niños van a presentar una hiperglucemia y pueden también sufrir de una diabetes transitoria, similar a lo que es la diabetes mellitus. Estas situaciones suelen responder a una ingesta de glucosa o a la administración de insulina de manera transitoria. Existen otras condiciones que también provocan en el niño una hipoglicemia, como por ejemplo pueden ser niños que hayan requerido resucitación al momento del parto. Son niños que no poseen tal vez cantidad de grasa suficiente para generar su termorregulación. Pueden ser niños que presenten neoplasias o alteraciones metabólicas como por ejemplo la galactosemia, que corresponde a una enfermedad hereditaria causada por una deficiencia enzimática que dificulta el utilizar el azúcar simple, provocando una acumulación de esta y lesiones a nivel del sistema nervioso central principalmente. Otra de las afecciones es la dificultad respiratoria. En relación a esta, el niño va a presentar un incremento en su frecuencia respiratoria por encima de las 60 respiraciones por minuto. Al examen físico se pueden evidenciar hundimientos o retracciones intercostales y a nivel external pueden existir sonidos en su ciclo respiratorio. Además, puede presentar una cianosis
al estar inhalando solamente el aire de la habitación. La dificultad respiratoria se relaciona con causas cardiopulmonares y no cardiopulmonares. Para determinar la afectación se considera la toma de radiografía, la valoración de gases de sangre arterial, la oximetría de pulso. Por ejemplo, además es sumamente importante que sepamos que cuando es una condición cardiopulmonar, esta logra ser descartada mediante un interrogatorio o exploración física, mientras que las causas pulmonares eh, más frecuentes requieren una valoración mucho más profunda para identificar realmente la causa. Con relación a las causas pulmonares, vamos a referirnos a la taquipnea transitoria, que se relaciona a una eliminación retardada del líquido pulmonar a través de la circulación y los vasos linfáticos pulmonares. Esto provoca un requerimiento de un oxígeno entre leve a moderado en el niño y en lactantes se va a presentar principalmente en niños que se encuentran en una condición de recién nacidos término o prematuro tardío. Puede ser que no presenten una asfixia. Esta condición se identifica mediante una radiografía de tórax principalmente. Con relación al síndrome de aspiración, este se va a presentar principalmente en niños que hayan sufrido en el momento del parto, ya sea antes o durante el momento de su nacimiento y que hayan ingerido el líquido amniótico que contiene sangre o meconio. Esta situación a menudo se va a acompañar de ruidos respiratorios ásperos y pueden en muchos casos requerir intubación o ventilación. Pueden afectar también lo que es la funcionalidad o mejor dicho, pueden generar una deficiencia en el factor tensoactivo, que es lo que va a facilitar su proceso de respiración. Uno de los riesgos principales es el neumotórax y la hipertensión pulmonar persistente. Otra condición corresponde a la neumonía congénita, que es un proceso infeccioso secundario a la migración de microorganismos del tracto genital antes o durante el parto y a la flora vaginal o rectal. Principalmente podemos estar hablando de estreptococos del grupo B o Escherichia coli. En los recién nacidos de cualquier edad gestacional pueden presentar una neumonía congénita y se acompaña de una dificultad respiratoria que puede iniciar inmediatamente al nacer o retardarse algunas horas. Es sumamente importante que se le realicen, por ejemplo, datos de laboratorio para confirmar el diagnóstico de la neumonía. Otra condición importante es el neumotórax espontáneo, que este corresponde a la rotura alveolar espontánea de algunas zonas normalmente distendidas en el pulmón, con presencia también de aire en los espacios pleurales. El tratamiento para esto va a ser oxígeno y un acompañamiento constante del proceso de mejoría del niño. Algunas otras causas se relacionan principalmente con atresias cuanal bilaterales, que esto se relaciona también con una atresia cuando no hay movimiento del aire, cuando el neonato respira por la nariz.
Estos niños tienen un adecuado color y un ritmo cardíaco adecuado, pero presentan cambios en la coloración de su piel que insinúan una cianosis. Con relación a la enfermedad cardíaca en el recién nacido, vamos a referirnos a los que presentan cianosis dentro de su sintomatología. Las presentaciones cianóticas son aquellas que no van a presentar una dificultad asociada y pueden presentar a largo plazo una taquipnea debido al aumento del flujo sanguíneo pulmonar, así como una forma secundaria a la acidemia o a la disminución del pH sanguíneo metabólico por hipoxemia progresiva. Uno de los ejemplos que se pueden mencionar en este grupo de afecciones es la tetralogía de Fallot, que incluye 4 afecciones a nivel cardíaco. La primera es la estrechez de la válvula pulmonar, como lo pueden evidenciar acá, el engrosamiento de la pared ventricular, así como el desplazamiento de la aorta sobre el defecto del tabique ventricular y finalmente la abertura del tabique entre el ventrículo izquierdo y derecho, que esto provoca el paso directo de la sangre de un ventrículo a otro. Los principales hallazgos se van a relacionar con la toma de radiografías, valoración de gases, entre otros. Con relación a las presentaciones cianóticas, normalmente los recién nacidos van a presentar una insuficiencia cardíaca congestiva secundaria a una obstrucción del trayecto de salida del lado izquierdo. Algunos hallazgos clínicos corresponden a el cierre de el flujo sistémico por medio del conducto arterioso, que en los primeros días es adecuado. Sin embargo, posterior a estos, el niño puede presentar taquipnea, taquicardia, acidosis metabólica y son personas que presentan anomalías en su pulso. Otra condición es la hipertensión pulmonar persistente, que surge cuando no se produce la disminución normal de la resistencia vascular pulmonar después del nacimiento. Los niños afectados pueden ser niños a término o postérmino y muchos pueden presentar asfixia perinatal. Se identifican 3 mecanismos principales. Uno es la vasoconstricción relacionada a la hipoxia perinatal, o sea, a la carencia de oxígeno a nivel sistémico. El otro puede relacionarse con un incremento en el desarrollo del músculo liso vascular pulmonar que se relaciona con el síndrome de aspiración de meconio. Y finalmente el tercero se relaciona con una sección transversal del lecho vascular pulmonar disminuido. Principalmente se relaciona con lo que es la hipoplasia pulmonar. Estos hallazgos se van a dar principalmente en los primeros días de vida, desde el nacimiento, con gran dificultad respiratoria, que mediante una radiografía de tórax o una ecocardiografía se logrará evidenciar la condición de fondo. El tratamiento en estos casos es atender la disfunción multiorgánica secundaria a la hipertensión pulmonar. Parte del tratamiento puede incluir el oxígeno o puede incluir el control, por ejemplo, de las presiones con medicamentos y algún otro tipo de intervenciones. A nivel cardíaco también podemos hablar de las arritmias, que son las frecuencias cardíacas irregulares que presenta un individuo. Pueden relacionarse a contracciones auriculares
prematuras o a contracciones ventriculares prematuras también. Reconocemos en este grupo las bradiarritmias con gran repercusión clínica debido a que pueden relacionarse con la presencia de lupus a nivel materno o con anomalías cardíacas estructurales. Esto corresponde a un bloqueo cardíaco congénito en el corazón con estructura normal. Sin embargo, una bradiarritmia puede ser bien tolerada, ya que hay estimulación cardíaca si hay síntomas de gasto cardíaco inadecuado. Las taquiarritmias se refieren a lo que es una taquicardia supraventricular en el electrocardiograma. Principalmente es un complejo estrecho del electrocardiograma. Es un signo de enfermedad cardíaca estructural y puede evidenciar una miocarditis, un agrandamiento de la aurícula izquierda o podría relacionarse a un evento totalmente aislado. Otras afecciones que condicionan la calidad de vida del niño son los traumatismos del nacimiento. Este se acompaña de gran dificultad en el momento del paso por el canal vaginal. Pueden relacionarse a niños sumamente grandes, a posiciones tal vez anormales o a sufrimiento fetal que requiere una extracción rápida y en muchos casos inadecuada. Algunas lesiones pueden ser hematomas en los tejidos blandos, por ejemplo, pueden sufrir fracturas a nivel de la clavícula, del húmero, del fémur, que se percibe como un chasquido en el momento del parto. Dependiendo del lugar donde se den estas lesiones, pueden causar disminución del movimiento del niño. Por ejemplo, si son fracturas humerales o femorales, pueden generar edema en esta parte del cuerpo y siempre provocar limitación del movimiento. Pueden darse lesiones en los distintos plexos y uno de estos puede ser a nivel del plexo cervical o podría ser a nivel del plexo braquial, donde se dan lesiones principalmente en las raíces de C5 y C6 o pueden darse también lesiones a nivel de C8 a T1, generando, por ejemplo, una mano completamente plácida. El tratamiento temprano va a ser un tratamiento conservador y lo que se busca es que tenga una recuperación en varias semanas. Si hablamos, por ejemplo, de lesiones de la médula espinal, van a ser niños que sufrieron una extracción muy difícil y que va a generar en muchos casos una hiperextensión del cuello. Van a ser niños que presenten flacidez o que sufran lesiones cuadraplégicas. También puede ser que afecte su capacidad respiratoria, aunque en muchos casos se conserven los movimientos faciales. Otra de las situaciones pueden ser causadas por una hemorragia intracraneal, principalmente a nivel subdural o subaracnoideo. Estas lesiones podrían provocar también un choque hipovolémico o en muchos casos la muerte y son intervenciones de emergencia ya que pueden generar otro tipo de afección en el niño. Fracturas del cráneo pueden ser también traumatismos del nacimiento y pueden provocar a nivel del cráneo hundimientos. En esta imagen pueden observar de derecha a izquierda un niño que nació con su carita de frente sufriendo una gran lesión o hematoma en su cara. A nivel inferior pueden visualizar una radiografía de una hemorragia intracraniana
en la esquina superior derecha pueden visualizar una fractura a nivel de la clavícula y a nivel inferior izquierdo pueden visualizar una fractura de cráneo. Muy claramente se observa el hundimiento secundario. Uno de los problemas más comunes en relación al recién nacido es la ictericia fetal, que corresponde a una coloración amarillenta relacionada al incremento de la bilirrubina a nivel sanguíneo. Existen varios factores que se relacionan con la presencia de esta coloración. Una es muy poca actividad de la glucuroniltransferasa, que interviene en la transformación de bilirrubina no conjugada a bilirrubina conjugada. La relevancia de este proceso es que al tener mayor cantidad de bilirrubina no conjugada, esta puede atravesar la barrera hematoencefálica y puede provocar en el niño lesiones relacionadas a encefalopatías. Recordemos que la bilirrubina va a ser un pigmento amarillento que se encuentra en la bilis y que se conforma o se forma por la degradación del grupo M. La bilis es un líquido que es producido y secretado principalmente por el hígado y que ayuda a la digestión, por ejemplo, a disolver grasas. Existen otros también factores que influyen en la presencia de una ictericia, como puede ser presencia de eritrocitos elevada, ausencia de la flora intestinal necesaria para que se dé el metabolismo y facilite la excreción de la bilirrubina. Puede darse también situaciones relacionadas al proceso de adaptación, por ejemplo, la ingesta de alimento que podría enlentecer lo que es el tránsito intestinal y con esto incrementar la circulación enterohepática de la bilirrubina en los primeros días de vida. Se identifican principalmente dos situaciones relevantes, una ictericia fisiológica y una ictericia patológica. La ictericia fetal o fisiológica va a ser aquella que va a aparecer después de las 24 horas de edad, llegando a presentar niveles entre 4 y 5 miligramos por decilitro. El pico máximo puede presentarse entre los 3 y 5 días de edad del niño y puede llegar aproximadamente a 15 miligramos por decilitro. La coloración del niño puede abarcar hasta el cuello y en muchos casos podría presentar una cierta coloración amarillenta en sus ojos. Esta situación se va a resolver en aproximadamente una semana o puede ser que en los niños prematuros dure aproximadamente 2 semanas. Por sin parte tenemos lo que es la hiperbilirrubinemia, que sería la ictericia patológica, que es la que puede generar mayor afectación en el niño y puede provocarle afecciones en su desarrollo. Este se conoce como el kernicterus, que se va a presentar antes de las 24 horas de vida, con índices mayores a los 5 miligramos por decilitro por hora en muchos casos y puede llegar hasta presentar índices por encima de los 17 miligramos por decilitro y hasta más. Puede responder a un proceso de hemólisis sumamente importante y significativo y son niños que pueden llegar a necesitar un proceso de hospitalización. A continuación nos vamos a referir a las afecciones digestivas y abdominales en el recién nacido. Dentro de estas afecciones podemos hablar de la atresia esofágica, que corresponde a una bolsa esofágica que no tiene salida, que es una bolsa que está cerrada o ciega y se presenta aproximadamente en un 85% de los lactantes como una fístula entre el esófago distal y las vías respiratorias.
Se relaciona al polidramnios, que es el incremento del líquido amniótico. Los hallazgos clínicos de esta patología se van a dar en las primeras horas de vida y se acompañan de la presencia de secreciones abundantes, de asfixia, cambios en la coloración del niño, así como dificultad respiratoria. El tratamiento va a ser principalmente quirúrgico, pero en muchos casos se les debe también aplicar a los niños una sonda nasogástrica con el fin de aspirar los residuos que se ubican en estas estructuras. El pronóstico del niño va a depender si presenta algunas otras anomalías concomitantes como pueden ser alteraciones cardíacas o bajo peso al nacer. Otra de las afecciones es la obstrucción intestinal, que se pueden identificar dos tipos principalmente. Una obstrucción intestinal alta en la cual el niño va a presentar vómito o emesis verdosa y una obstrucción intestinal baja en la cual el niño va a presentar gran distensión abdominal o puede ser que haya ausencia de heces o que las heces sean tardías. Los hallazgos clínicos van a depender principalmente de radiografías a nivel abdominal y el pronóstico en estos niños de igual manera va a depender de patologías concomitantes. El tratamiento va a ser quirúrgico e igual que la atresia esofágica se administra en muchos casos una sonda para realizar aspiración o puede ser que se aplique también líquidos o electrolitos por vía intravenosa o también apoyo respiratorio en caso de que el niño así lo necesite. Otra de las afecciones de importancia es el onfalocele y la gastroquisis. El onfalocele es la imagen que pueden visualizar a la izquierda y corresponde a una membrana que contiene órganos abdominales. Se pueden identificar, por ejemplo, el hígado, el vaso, así como el intestino. El pronóstico de estas condiciones va a depender del tamaño de la lesión y si estas condiciones se acompañan, por ejemplo, de una hipoplasia pulmonar o de insuficiencia respiratoria o de alguna otra anomalía. En el caso de la gastroquisis, que es la imagen que observan a su derecha, es la salida del intestino principalmente. En este caso no hay ninguna membrana ni tejido que contenga el hígado, por ejemplo, o el vaso. Estos órganos en una gastroquisis no se encuentran, solamente el intestino. De igual manera, el tratamiento se va a relacionar a colocar el intestino en la cavidad abdominal. Va a ser recubierto con tejido y va a seguir de un proceso quirúrgico para ubicar los órganos. Otra de las afecciones es la hernia del diafragma, que se acompaña con ruidos respiratorios muy débiles, con insuficiencia respiratoria, así como el desplazamiento mediastínico al lado opuesto de las asas intestinales. Esto se puede visualizar mediante una radiografía de tórax. Esta malformación consiste en una hernia de los órganos abdominales que se ubican normalmente en el lado izquierdo. Su incidencia puede ser uno de 2.500 nacimientos aproximadamente y se diagnostica normalmente en la etapa prenatal. El tratamiento puede incluir una intubación, ventilación mecánica y descompresión del tubo digestivo, así como la aplicación, por ejemplo, de líquidos a nivel intravenosos, radiografía de tórax, entre otros. Su intervención debe ser quirúrgica para garantizar que el defecto diafragmático se logre estabilizar. Otra de las
afecciones digestivas es la hemorragia digestiva. En esta podemos identificar un sangrado digestivo alto y un sangrado digestivo bajo. El sangrado digestivo alto va a presentar una coloración muy similar a un tono café que nos muestra tal vez una sangre materna deglutida o puede ser también por algún tipo de úlcera que presenta el niño. El tratamiento en este caso va a consistir en un lavado gástrico que permita también obtener algunas muestras para análisis. Si el volumen, por ejemplo, del sangrado es muy alto, se debe realizar un control profundo de los líquidos, de las salidas de sangre y en muchos casos debe administrarse vitamina K. Si encontramos un sangrado digestivo más bien bajo, este se relaciona a infecciones, principalmente de salmonela, que puede ser que el niño la haya adquirido durante el periodo perinatal, puede darse también o puede relacionarse por la intolerancia a la proteína de la leche y en lactantes que sufran enfermedades como una enterocolitis necrosante. En estos aspectos es sumamente importante educar a la madre sobre cuáles son las situaciones que esto lo realizarían los profesionales que se vinculen directamente al cuidado de la madre y su hijo. Otra de las afecciones importantes es el reflujo gastroesofágico que se relaciona a una regurgitación fisiológica, en algunos casos común. Puede ser patológico cuando provoca un retraso en el crecimiento debido a esa insuficiencia excesiva de la ingesta en alimento o puede provocar también en los niños una sintomatología respiratoria acompañada de sibilancias y en muchos casos hasta de una neumonía, que se relaciona con la posibilidad de que el niño haya aspirado ese residuo gástrico. Los tratamientos se relacionan principalmente con procesos antirreflujos, como podría ser la posición, el separar un poco más la ingesta de alimentos, por mencionar algunos. En la mayoría de los casos, este proceso va a mejorar entre los 12 y 15 meses de edad y se podría considerar también una intervención quirúrgica, pero ya esto sería para casos mucho más graves. Una de las condiciones especiales que caracteriza al recién nacido es la inmadurez del sistema inmunitario que lo lleva a la posibilidad de sufrir infecciones. Se identifican tres rutas principales que pueden ser una infección transplacentaria al feto transmitida por la sangre contaminada de citomegalovirus, rubiola, sífilis, entre otros, por una infección ascendente que es secundaria a la ruptura de la bolsa o de la membrana amniótica que contiene el niño y entonces migran los microorganismos. En este caso, las infecciones pueden iniciarse entre las 12 o 18 horas posteriores a la ruptura de membranas. Y una tercera ruta se puede identificar la infección que el niño adquiere al pasar por el canal de parto, que se encuentra infectado tal vez de herpes, de hepatitis o del VIH, para mencionar a algunos de estos. Los niños prematuros son los niños que se encuentran en mayor riesgo o aquellos que nacen antes de las 30 semanas de gestación. Con relación a la infección bacteriana, nos vamos a referir a la sepsis
bacteriana que se relaciona con una rotura prematura de membranas. Esta puede ser de un inicio temprano entre las primeras 24 horas o puede ser de un inicio tardío acompañado de mala alimentación, letargo, hipotonía, requerimiento de oxígeno o apneas. En el caso de un inicio temprano, el niño va a presentar una dificultad respiratoria acompañada de neumonía, cuyos hallazgos clínicos principales va a ser una hipotensión, una acidemia o una neutropenia. El tratamiento en este caso va a ser, además de una vigilancia constante del recién nacido, la administración de algunos antibióticos. Otra de las infecciones bacterianas relevantes es la meningitis, que puede o es un riesgo para cualquier niño que presente una infección del sistema nervioso central. En este caso, se le debe realizar al niño una punción lumbar para identificar cuáles son los microorganismos presentes. Se relacionan, en el caso de una meningitis, los estreptococos del grupo B, bacterias entéricas gram negativas, por mencionar algunos. Si un niño presenta convulsiones, se debe sospechar de una meningitis. La tasa de mortalidad en niños con meningitis es aproximadamente de un 10%, cuya afectación es principalmente neurológica en los sobrevivientes. Otra de las infecciones bacterianas corresponde a la neumonía. El niño puede contaminarse de algún microorganismo, ya sea intraútero al pasar por el canal del parto o después del parto. Suele ser normalmente de inicio temprano y si es de esta manera, el niño va a presentar una neumonía. Cuando, por ejemplo, un niño también presenta taquipneas, retracciones o cianosis, de igual manera debe suponerse de una neumonía. Existen bacterias que se relacionan con su aparición, además de virus como el citomegalovirus, el virus sincitial respiratorio, la influencia, el herpes simple, por mencionar algunos. Y existen enfermedades respiratorias preexistentes que pueden predisponer al niño a presentar una enfermedad pulmonar crónica a largo plazo. En cuanto a las infecciones bacterianas, son relevantes también las infecciones de vías urinarias que se relacionan principalmente a anomalías genitourinarias. Realmente es poco común la infección en los primeros días de vida. Por lo tanto, al suponerse, deben realizarse estudios ecográficos que determinen la anomalía anatómica. Se relacionan algunos agentes entéricos, gram negativos o enterococos. El tratamiento va a relacionarse principalmente con antibióticos intravenosos con una aplicación entre 3 y 5 días. Otra de las afecciones importantes es el onfalitis. Recordemos que el muñón normal del cordón umbilical se va a atrofiar, se va a secar y se va a separar de la piel. Sin embargo, durante este proceso puede ser que este muñón se contamine de microorganismos, como cuáles, como estreptococos, como estafilococos u otros microorganismos gram negativos que provoquen una contaminación de la zona y generen enrojecimiento o edema de los tejidos o hasta puede darse la presencia de salida de pus. Algunas complicaciones para esta lesión pueden ser las infecciones de los vasos que se ubican en el cordón que pueden generar trombosis, por ejemplo, de la vena porta. Esta condición se relaciona a una higiene deplorable, por lo tanto es importante que las madres siempre conozcan la importancia de mantener esta zona lo más higiénica posible. Otra de las lesiones
relacionadas con las infecciones bacterianas es una conjuntivitis. Se relaciona con la presencia de Neisseria gonorrhoeae, que puede colonizar al neonato cuando éste pasa por el canal de parto. Se relaciona con madres que presentan enfermedad gonocóxica. El tratamiento es principalmente ceftriaxona y se le aplica como una forma preventiva a los niños una crema para que disminuya la posibilidad de presentar conjuntivitis. Este ungüento es un ungüento de eritromicina que se aplica a todos los niños. Otra de las situaciones de la madre que podrían causar una infección en el niño es la clamidia. Puede causar también conjuntivitis en los niños que aparece entre los 5 días y varias semanas de edad. Se acompaña de congestión conjuntival, con edema y con exudado. El diagnóstico se va a confirmar mediante el aislamiento de este microorganismo en las sustancias que excreta el niño. Es muy importante recordar que el tratamiento tópico no va a erradicar ese transporte o la posibilidad de que este agente se transporte nasofaríngeamente, sino que puede además provocar en el niño el riesgo de desarrollar una neumonitis. Las imágenes que visualizan acá es una onfalitis. Como bien lo conversamos, se presenta un enrojecimiento alrededor del área del muñón umbilical y el cambio de coloración como tal del buñón a una coloración amarillenta que nos indica posiblemente la presencia de pus. Y en la imagen inferior visualizamos a un niño con conjuntivitis. A continuación nos vamos a referir a las infecciones congénitas por la relevancia en el caso. Vamos a recordar que se pueden adquirir en el útero, tanto en la etapa perinatal como después del nacimiento. Pueden ser en muchos casos asintomáticas en el periodo neonatal y pueden afectar, por ejemplo, el crecimiento intrauterino del niño. Puede generar, por ejemplo, erupciones cutáneas, calcificaciones a nivel cerebral, por mencionar algunos. En este grupo vamos a reconocer la infección por citomegalovirus, que es de mayor transmisión. Esta enfermedad es sintomática en el periodo neonatal y se va a presentar en un 10% de los lactantes con infección congénita. Una de las sintomatologías va a ser la dificultad respiratoria y las secuelas principales son sordera y afectación neurosensorial. La sintomatología que acompaña esta infección son petequias o restricción del crecimiento, así como microcefalias, entre algunos otros. El riesgo de afectación se da principalmente en la primera mitad del embarazo. Y el diagnóstico se va a relacionar con muestras de orina, saliva o también puede ser muestras de líquido amniótico. Otra de las infecciones congénitas es la rubiola. El niño la va a adquirir si la madre es la que sufre rubiola. El riesgo de infección y de defectos genéticos es sumamente alto en aproximadamente 80-85% de los casos en que ésta se presenta. La principal afectación se va a dar en el primer trimestre, cuyas sintomatologías o afecciones en el niño van a presentar microcefalia, encefalitis, defectos cardíacos,
trombocitopenias o sordera. En muchos de los casos, cuando el niño nace, esta condición es sintomática. Sin embargo, puede desarrollarse conforme avanza la edad del niño. Otra condición importante es la varicela, que realmente su presencia congénita es extraña, es aproximadamente entre 1 y un 2% de presencia. Puede incluir, por ejemplo, hipoplasia de las extremidades, cicatrices cutáneas, microcefalias, cataratas, por mencionar algunos. La exposición perinatal puede causar varicela diseminada grave o mortal en el momento del nacimiento del niño. La exposición para que un niño adquiera la varicela tiene que darse entre 5 días pre y 2 días postparto. Esto es lo que se llamaría una varicela diseminada. Los niños prematuros hospitalizados de al menos 28 semanas de gestación deben recibir inmunoglobulinas contra la varicela ante cualquier exposición postnatal. Otra de las infecciones congénitas de importancia es la toxoplasmosis, que es causada por el protozoo Toxoplasma gondii. Esta corresponde a una infección materna que ocurre entre un 0.1 a 0.5% de los embarazos y normalmente es asintomática. La principal afectación en los niños es la discapacidad intelectual o acompañado además de problemas de aprendizaje o discapacidad visual. Muy importante es que puede influir en el crecimiento del niño, así como pueden generar convulsiones o ictericia en los niños. Otra de las infecciones congénitas es el parvovirus B19. El parvovirus corresponde a un ADN en cadena sencilla que su incidencia máxima se va a dar principalmente entre los 6 y los 7 años de edad. La transmisión se va a dar por secreciones respiratorias. Muy importante es que va a inducir a la detención del ciclo celular, por lo tanto va a afectar el proceso de crecimiento también del niño. Puede presentarse anemia grave, miocarditis o muerte fetal en la mayoría de los casos. Entre los 6 y 7 años el niño puede presentar un eritema infeccioso relacionado a esta condición. Si el niño sobrevive a largo plazo, puede presentar efectos tardíos de la infección. Otra condición importante es la sífilis congénita. Es causada por el treponema pallidum en aproximadamente un 100% de los fetos afectados. La infección principal se va a dar posterior a las 18 semanas de gestación. Puede provocar la muerte fetal o niños prematuros. Además, puede incluir afecciones mucocutáneas, cambios óseos, o también podría darse que haya niños que son asintomáticos. Algunas manifestaciones tardías pueden relacionarse con afecciones en el sistema nervioso central, con huesos, articulaciones, dientes, ojos y piel pueden ser afectados también. Si se da un diagnóstico temprano, se puede abordar lo que son
mucocutáneos y linfadenopatías. Estas situaciones pueden tratarse con penicilina G acuosa o penicilina G procaínica durante 10 días. Finalmente, una de las afecciones más recientes corresponden al virus del Zika, que es una infección leve autolimitada. Este es congénito y implica un conjunto de anomalías como las que se acaban de describir, por ejemplo, como la microcefalia, como calcificaciones intracraneales, anomalías oculares principalmente. El riesgo como tal se desconoce, pero es toda una serie de afectaciones que condicionan la vida del niño. Las pruebas deben realizarse directamente en la sangre del niño y es recomendable que se realicen en los 2 días posteriores al nacimiento. Pueden observar acá algunas afecciones relacionadas con las infecciones congénitas mencionadas anteriormente. La idea es que visualicen el grado de lesión que las distintas patologías mencionadas pueden causar en los niños. Otro grupo de infecciones son las adquiridas en el periodo perinatal. En este, por ejemplo, toman relevancia el herpes simple, que cuando se presenta en el niño entre 5 a 14 días, su localización va a ser, por ejemplo, en piel, puede ser en boca o en ojos, o puede también diseminarse y generar un choque o una hepatitis. Si la duración es entre 14 a 28 días, puede generar afecciones del sistema nervioso central, provocando letargo o fiebre que pueden conllevar a convulsiones. El caso de la hepatitis B y C puede darse o puede generar que los niños sean portadores crónicos y desarrollar, por ejemplo, hepatitis activas o carcinomas en este órgano. En lo relacionado a las infecciones por enterovirus, se van a vincular a la afectación de la madre cuando ésta presenta, por ejemplo, fiebre, diarrea o erupciones cutáneas. Si estas afecciones se presentan en la madre una semana antes, puede ser que se presente en el niño fiebre, letargo, irritabilidad, diarrea o erupciones cutáneas. Además, si se presenta en la primera semana, su efecto puede ser grave, ya que pueden provocar en el niño miocarditis, hepatitis, coagulaciones intravasculares diseminadas, por mencionar algunos. En el caso de la infección por VIH, este puede transmitirse ya sea en el útero o por el consumo de la leche materna. Principalmente van a ser afecciones asintomáticas que se pueden evidenciar a largo plazo. Les agradezco a todos su atención y espero que la información brindada acá haya contribuido a su conocimiento profesional. Muchas gracias.